En el programa de esta semana atravesamos la niebla del tiempo en la ciudad de Valladolid para seguir los pasos del romanticismo y de su poeta más insigne, José Zorrilla. Lo hacemos de su mano, a su lado, sintiendo su aliento, con el mismísimo autor de Don Juan Tenorio, el príncipe de los poetas, el ilustre vallisoletano. Él mismo nos contará retazos de su vida como si se tratara de un fantasma, como si regresara a su ciudad con motivo de la celebración de su bicentenario. Con él pasearemos bajo las ramas del otoño al lado de su propia estatua. Entraremos en aquellos viejos casinos de enfervorizadas tertulias y saldremos a escena en el teatro que lleva su nombre. Y le acompañaremos al lugar de su eterno descanso, el Panteón de Hombres Ilustres en el cementerio de la ciudad de Valladolid. Sin duda, no hay mejor fórmula para contar la historia de José Zorrilla que hacerlo con un actor que se conozca bien el libreto y la vida del poeta. Es el caso de Javier Calaveras, estudioso de su obra y guía del Museo Zorrilla. En la casa natal del poeta, hoy convertido en un museo de enorme actividad cultural, hablaremos con el escritor y profesor de literatura Pedro Ojeda sobre la obra y la huella del poeta romántico. De igual modo, también tomaremos el pulso al bicentenario de José Zorrilla con su coordinadora Paz Artés. Pero aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, entraremos en uno de los museos posiblemente más desconocidos, a pesar de lo sorprendente de sus obras. Viajaremos al siglo XVII, al monasterio de San Joaquín y Santa Ana, la mejor obra arquitectónica del arquitecto real Francisco Sabatini, y donde se conservan 3 cuadros de Francisco de Goya, junto a obras de Ramón Valleu, Gregorio Fernández y Pedro de Mena, además de una importante colección de niños Jesús y de textiles litúrgicos. Su gerente, Jesús del Río, nos contará el momento que atraviesa este museo vallisoletano. En este mismo lugar, también charlaremos con el autor del monasterio y el arquitecto del rey, casualmente Juan José Fernández, arquitecto y buen conocedor de la obra de Sabatini. Pero volvamos al siglo XIX, o mejor dicho, al XXI. Mejor viajaremos a ambas épocas. De momento, nos espera ahora José Zorrilla, bajo su estatua, en la plaza que lleva su nombre. Comienza el Arcón. ¿Le gusta, don José, su estatua? Pues cómo no me va a gustar algo que sea dedicado a mí en mi ciudad natal. ¿Quién la hizo? Don Aurelio Rodríguez Vicente Carretero. Cuénteme cosas de esa estatua. Bueno, pues le puedo contar que el Ayuntamiento de Valladolid, junto con el Ateneo de Madrid, organizaron un concurso. Se presentaron 4 proyectos y el que vemos ahora, el de don Aurelio, es el que ganó. Por cierto, don Aurelio cumple este año 100 años de su fallecimiento. ¿El pañuelo de las fiestas de Valladolid le parece mal o le hace gracia? No, me parece estupendamente, hay que celebrar las fiestas. ¿Siempre estuvo en el mismo lugar? No, según me han ido contando, se ha ido moviendo. Como yo me moví por todo el mundo, la estatua se ha ido moviendo a lo largo de toda la plaza. Valladolid, sin duda, marcó su vida y su obra, pero vivió mucho tiempo en la ciudad. Bueno, yo viví toda mi vida para mi ciudad. Verdaderamente estuve muy poquito tiempo aquí. Lo que la gente no sabe es que yo nunca me definí como vallisoletano, sino como vallesoletano. Ahí aparece escrito en tantas y en tantas obras. Pero yo creo que Valladolid no solo me marcó a mí, sino que Valladolid marca a todo el mundo que venga aquí. ¿Cómo era la vida en el Valladolid del siglo XIX? Pues yo no solo he conocido un Valladolid en el siglo XIX. Podemos hablar de 2 Valladolid en el siglo XIX. Uno medieval, uno todavía de naturaleza agraria. Pero luego el segundo Valladolid, un Valladolid casi populoso, un Valladolid frenético, un Valladolid que marca la llegada del ferrocarril.
totalmente distinto, totalmente, ¿cómo lo podríamos decir? Hoy en día lo tienen muy claro, ¿verdad? Con esas ciudades tan tremendamente industriales, pero Valladolid en aquella época sigue teniendo ese encanto de una pequeña villa industrial. Y en esa pequeña villa industrial, la poesía, las artes, la cultura florecía tanto como la industria. Hombre, por supuesto, la cultura siempre ha formado parte de la historia de esta ciudad. Piense que en el siglo XIX se van a inaugurar 3 teatros. El Calderón, el Lope de Vega y el Teatro Zorrilla en la Plaza Mayor. Luego también tenemos que hablar de la vida que daba a la ciudad la Academia de la Purísima Concepción, en la que se formaban los pintores y los escultores de la ciudad. Y toda esa arquitectura que se hizo alrededor de esta zona en la que estamos, la acera Recoletos y la calle de Miguel Íscar. Cultura, como puede ver, andaba sobrada del siglo XIX. ¿Cuál es su opinión sobre el Bicentenario? Y que 200 años después una ciudad le recuerde. Pues la verdad es que yo estoy tremendamente encantado. Mi vida es muy larga, mi obra también es abundante y que 200 años después siga teniendo vigencia, pues es una cosa que a cualquier autor le alegra. Parece que muchas veces se piensa que los escritores, que los artistas somos flor de un día, que hemos tenido, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Una suerte especial al haber hecho una obra concreta, pero haber trascendido, haber llegado 200 años después, con esta salud y con esta energía, pues yo creo que es algo digno de admirar. ¿Tenían claro en su época que eran unos románticos o fue como les llamamos después? No. De hecho, yo voy a tener escritos hablando del romanticismo y también voy a tener escritos hablando y diciendo que el romanticismo ya está agotado. Lo lamento, porque yo sigo siendo romántico y durante toda mi vida sigo siendo romántico. Nos dirigimos ahora al actual casino de la ciudad, que nos recuerda a aquellos círculos de recreo que aglutinaron a una buena parte de los poetas y artistas de Valladolid y que el mismo Zorrilla frecuentó. Don José, ¿le sigue recordando los casinos actuales aquellos círculos de recreo de su época? Pues claro que sí, sobre todo en el de mi ciudad. Podemos ver en el salón de baile cómo se mantiene al lado derecha un mural mío. Bueno, verdaderamente no es mío, representa un busto coronado por la fama. Así que podemos decir que se me sigue recordando. Como escritor del siglo XIX tengo que hablar de la importancia que tuvieron estos espacios. Bien es sabido por todos que la vida cultural en esa España del siglo XIX va a vertebrar en torno a los salones. Y estos centros van a ejercer como foco catalizador. Una de las cosas más curiosas que hay es la llegada de don Benito Pérez Galdós a Madrid. No sé si recordarán que él se movía de su casa al Ateneo, que funcionaba como un círculo de recreo, y del Ateneo a su casa. Pues en Valladolid va a ocurrir lo mismo con esta institución, que además de recibir a los más adinerados, también va a recibir a gente muy conocida. Hablo de Leopoldo Cano, de Emilio Ferrari y Núñez de Arce. Los tres eran poetas. Y Núñez de Arce va a destacar también como ministro de la Restauración. ¿Qué le une a Rosa Chacel, también vallisoletana y escritora? Pues los lazos familiares. Rosa es sobrina nieta mía. Juana Pacheco, la que se convirtió en mi viuda, pues era la tía de su abuela. Un romántico no anda tan lejos del amor. ¿Qué mujeres dejaron huella en el poeta José Zorrilla? Pues tengo que empezar con la primera, mi madre. Si no hablamos de una madre referida al amor, doña Nicomedes del Moral era una de las criaturas más dulces y más buenas que jamás se hubiese encontrado. Pero me imagino que usted se refiere a otros contextos más humanos, si no me equivoco. En ello tendría que hablar, pues, de la prima Gumis. La prima Gumis supuso para mí
pues el despertar al amor. Pero mi primer gran amor fue Catalina Reollo, Catalina Benito Reollo, del pueblo de mi madre, de Quintanilla de Somuñó, de la que caí locamente enamorado. Hablando de mujeres, hay que hablar de esposas. Un día después de un entierro, un amigo mío, don Miguel, me va a presentar a la que se convirtió en mi primera mujer. Matilde Florentina Orrili. A pesar de este apellido, era de Madrid, no crean ustedes. Matilde era algo mayor que yo, 16 años. Y un hijo suyo, Antonio Bernal, era un grandísimo admirador mío. La verdad, podemos hablar mucho de la relación que tuvimos. Era un matrimonio totalmente dañino. La situación se hace insostenible en 1850 y yo, en una oportunidad, decido marchar a París. En París voy a conocer a la que posiblemente fue la mujer de mi vida. En mis escritos yo la llamé Leila. En realidad ella se llamaba Emilia Serrano y la amé como creo que no he amado nunca más a nadie. Debo reconocer que no ha sido la última mujer de mi vida. Estuve casado, pero aparte de eso, tuve muchas más relaciones aparte de con Juana Pacheco. Muy cerca del casino, en los aledaños de la Plaza Mayor, continúa abierto el Teatro Zorrilla, el lugar que la ciudad de Valladolid dedicó a su ilustre poeta. En este caso, el poeta sí fue profeta en su tierra. Él mismo asistió a la inauguración. Todavía, al encender las luces, vuelan algunos versos. Por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí y la justicia burlé, y a las mujeres vendí. Yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí, yo a los claustros escalé y en todas partes dejé memoria amarga de mí. ¿Y qué se siente cuando una ciudad le dedica a un poeta, como en su caso, un teatro? Pues dicen que nunca nadie es profeta en su tierra. Pues imagínese, el 31 de octubre de 1884 no estaba aquí como un vallisoletano más. Estaba presidiendo la inauguración de un teatro que lleva mi nombre. ¿En este mismo lugar? En este mismo lugar, con una obra mía, no de Calderón, no de Lope de Vega, no de Tirso de Molina. Este teatro se va a estrenar ni más ni menos que con Traidor, Inconfeso y Mártir. Y quédese con la fecha, 31 de octubre, que por cierto, esa obra también sirve para inaugurar otro Teatro Zorrilla, un teatro que se inaugura 16 años antes que este y sigue funcionando en la localidad de Badalona. ¿Le gusta o le gustaría que recordásemos Traidor, Inconfeso y Mártir, tanto como otras de sus obras, incluso la más famosa? Claro. Por cierto, Traidor, Inconfeso y Mártir es para mí la mejor obra de todo mi repertorio, junto con El Zapatero y el Rey. Dígame la verdad, ¿le molesta que le asociemos siempre con don Juan Tenorio? Mi don Juan verdaderamente no me deja envejecer ni morir. Es una obra que yo escribí, pero parece que tal ha sido la fama de esa obra que es lo único que parece que he escrito. Soy autor, como ya he dicho, de 32 dramas, de 8 tomos de poesía, 4 de los cantos del trovador, 4 de ecos de las montañas. Reducir toda mi producción a una única obra, lógicamente es algo que me va a sentar bastante mal. ¿La poesía ha dominado toda su obra o no? Yo soy y he sido un poeta. Lo único, ¿qué culpa tuve yo de no saber hacer más que versos? Y también recitarles, por cierto. Cuénteme, ¿cómo fue aquel día que en Granada le coronaron como príncipe de los poetas? ¿Qué puedo comentar acerca de esa coronación en Granada como poeta nacional? Pretenden distinguirme del resto. Si quiere, yo le comento cómo fue la cosa. Fui con un sobrino mío y con otro poeta vallisoletano del que ya hemos hablado, con don Emilio Ferrari. Llegamos a Granada. Por cierto, el tren paraba en todas las estaciones y éramos recibidos por la corporación municipal. El alcalde daba un discurso, yo daba el agradecimiento y proseguíamos con ese viaje. La llegada en Granada pues no salió como todos esperábamos.
Es un acto tan solemne que tenía que estar presidido por la reina regente, María Cristina, pero debido a una urgencia en el gobierno, ella se tuvo que quedar. Y el encargado de presidir, el encargado de la corona, de representar, fue el duque de Rivas. Pero no piensen que era el gran autor del Don Álvaro, sino que era su hijo. Lógicamente, yo me enfadé un poquito. ¿Cómo fue la relación con sus coetáneos, con otros poetas? Pues no sé si recordará usted el cuadro de Esquivel de los poetas contemporáneos. Eso podríamos decir que es una foto de familia, utilizando esa terminología actual. Amigos, el duque de Rivas, con él iba a viajar incluso a Sevilla, cuando íbamos de veraneo. Espronceda, un grandísimo amigo mío, Ventura de la Vega, Patricio de la Escosura. Todos aquellos escritores vamos a tener una muy buena relación. Lamentablemente, de todos los escritores románticos, con el único que no tuve relación porque no le conocí, fue con Mariano José de Larra. Pero sin embargo la historia cuenta que asistió a su entierro y tuvo cierto protagonismo. Exactamente, no solo asistí a su entierro, sino que también estuve en su velatorio. ¿Y cómo fue? Pues la cuestión era que yo estaba con un amigo mío, Miguel de los Santos Álvarez, otro vallisoletano, por cierto. Estábamos en la Biblioteca Nacional y se nos acercó un conocido italiano, Joaquín Massard, que nos comunicó el fatal desenlace que sufrió. Fuimos al velatorio y Massard me preguntó si yo escribía versos, a lo que le respondí que sí. Entonces estuve toda la noche escribiéndolo. Al día siguiente fuimos a la comitiva, acompañando a la comitiva del féretro que portaba a Larra ese cementerio de Fuencarral. Por una cuestión de agenda, yo leí el último. Ante todo ese colectivo, ante mis escritores favoritos, me quedé atrancado. No pude seguir. Afortunadamente, el marqués de Molins, Roca de Togores, me arrebató el papel y terminó de leer esa elegía. Yo no sé si gustó el poema o si gustó como había leído. Pero 2 semanas más tarde estaba trabajando en El Español, una de esas vacantes que había dejado Larra con su muerte. Así que podíamos decir que la muerte de Larra supuso mi inicio en esa carrera literaria. Continuamos con este peculiar recorrido por la huella de José Zorrilla. Con él nos adentramos ahora en un lugar donde los vallisoletanos visitan sus restos, en el pabellón de los hombres ilustres del cementerio del Carmen de Valladolid. ¿Usted cree que los cementerios también son escenarios románticos? Yo creo que es lo más romántico que hay. Posiblemente estemos en uno de los más románticos, el cementerio del Carmen Extramuros de la ciudad de Valladolid. Y estamos en el centro neurálgico de lo que es todo. El panteón de vallisoletanos ilustres. Aquí reposan mis restos y posiblemente los de otros escritores políticos y gente totalmente destacada de las artes y de la cultura de Valladolid. ¿De quién estoy hablando? Pues de mí mismo, de don José Muro, de don Ricardo Macías Picabea, de un hombre que me han tenido que explicar hace poco quién era, de don Vicente Escudero, terminando por el último de los finados que ha sido enterrado aquí. Creo que es don Miguel Delibes Setién, un magnífico periodista y novelista. Sabrá que con motivo del bicentenario son muchos los vallisoletanos y los amantes de la poesía que se acercan hasta este lugar. No, pues la verdad, no tenía esa idea. Es una cuestión que me alegra bastante porque 200 años después de mi nacimiento y 124 desde mi fallecimiento, que haya gente que siga recordándome y siga viniendo a saludarme, pues es una cosa que me parece digna de agradecer. Es cierto que la muerte, ese mundo de los espíritus, le han acompañado a lo largo de su vida. ¿Y a quién no? ¿Quién no tiene fantasmas? Todos tenemos fantasmas. Pero yo, la verdad, lo plasmé de determinadas maneras. Recuerdo determinados episodios en mi casa de Valladolid. Siendo yo niño, vi al demonio yendo a caballo, pero no un caballo cualquiera,
iba a caballo de la gran estatua que preside el retablo de la iglesia de San Martín, donde yo fui bautizado. Todo el mundo sabrá, por esas leyendas urbanas que corren por la ciudad, que yo vi el fantasma de mi abuela en el cuarto de invitados de mi casa. Y también puedo citar otras cuestiones, visiones, premoniciones, incluso una vez adiviné el futuro. ¿Y acertó adivinando el futuro? Acerté. Fíjese qué vaticinio hice. La policía entrará en la casa de usted en el plazo de una semana y se romperá una familia. Lo que ocurrió, yo se lo vaticiné a una mujer, su marido, un cónsul inglés, resbaló a la puerta de su casa, se fracturó el cuello y falleció esa misma noche. Llegamos al final de nuestro emocionante paseo con José Zorrilla. Ha llegado la hora de entrar en su casa natal, en uno de los museos más visitados de la ciudad, que en estas fechas celebra con júbilo el bicentenario de su nacimiento. Nos espera el escritor y profesor de literatura Pedro Ojeda, que nos hablará del peso y el poso de la obra del insigne poeta y dramaturgo. Pedro, esto pesa mucho, tanto como la huella de la obra y vida de Zorrilla en esta tierra. Hombre, siempre es más importante la obra de un autor como Zorrilla que todos los estudios que vengan después. El estudio es importantísimo, el estudio es fundamental y esta edición, que además es muy divertida, muy graciosa, muy manejable, va a quedar para siempre. Pero la huella de Zorrilla va a sobrevivirnos a todos. Unidad a la de Narciso Alonso Cortés. Efectivamente, Narciso Alonso Cortés no solamente es el mejor estudioso de la vida de Zorrilla, sino que además es el promotor en gran medida de todo lo que ha significado Zorrilla a esta misma casa, todos los homenajes que se le han hecho en el ayuntamiento desde hace más de un siglo. Es decir, Narciso Alonso Cortés está también indiscutiblemente unido a la personalidad de Zorrilla. ¿El bicentenario era necesario? Sí, absolutamente necesario. Hay que primero rendir homenaje siempre a todos los que han significado algo en la cultura de un lugar, de un espacio, de un país, de una ciudad, pero luego también hay que actualizar, hay que revisar, hay que poner en limpio y hay que facilitar el acceso a la gente. El bicentenario también es cosas accesibles para los niños, actividades de todo tipo, acercar y sobre todo actualizar el mensaje. Y para ese mensaje facilita las cosas. El hecho de contar con estancias, con la casa natal, con lugares donde se respira casi un ambiente romántico. Sí, eso es bueno. Mira, las nuevas políticas museísticas y la Casa Museo de Zorrilla es un ejemplo, con las actividades, la forma que tienen de explicar las cosas, el hecho de que podamos visitar la casa teniendo a don José Zorrilla que nos lo explica. Todo un personaje. Oh, todo un personaje. Qué bien lo hace Javier Calavera es un personaje. Y además, yo creo que es uno de los grandes expertos de Zorrilla, se lo ha leído todo. Sí. Pues bien, eso nos facilita muchísimo, el poder explicar a la gente. Un niño cuando entra en la casa de Zorrilla se va a quedar con el ambiente, se va a quedar con que se lo ha explicado don José Zorrilla y no sabemos si eso va a ser una semilla de un escritor futuro, ¿por qué no? Conocemos la silueta del poeta, del romántico, el José Zorrilla, del don Juan Tenorio, el dramaturgo, pero ¿cómo era José Zorrilla? ¿Quién estaba detrás de ese poeta tan famoso en su tiempo? Fíjate, es una lección para los jóvenes de ahora o para la gente de ahora. Era un hombre libre, era un hombre que toma sus decisiones desde muy joven, decide dejar los estudios, abandonar la carrera y dedicarse a lo que quiere hacer. Es una personalidad tremendamente moderna. Pedro, más que como profesor de literatura, como escritor, ¿está latente el romanticismo hoy? Sí, es viable, lo que pasa es que hay que entenderlo bien. Cuando hablamos muchas veces del amor romántico no hablamos del amor del romanticismo, sino una mistificación que se ha construido después. El romanticismo es la libertad. Es el primer gran movimiento que rompe con todo, que es libre para amar,
que es libre para escribir, que rompe con las normas. Mucho de lo que somos es gracias al romanticismo. De hecho, Rubén Darío dijo cuando inaugura el modernismo que todo el mundo que es, simplemente por ser es romántico, debe ser romántico. El romanticismo es libertad. Uno tiene la sensación que cuando llega una época del año en la que el Don Juan Tenorio se pone de moda, apenas se representa. No respondemos a la importancia que tiene. No estamos familiarizados con sus personajes, con su argumento, con la importancia que ha tenido en la literatura. Es que ahí me tocas una de mis debilidades. El Don Juan Tenorio es un engranaje perfecto teatral. Y sí, se debería usar, porque además es algo que está en nuestra cultura. Ahora tenemos el Halloween y muchas cosas del producto de la globalización. Está muy bien, vamos a divertirnos todos, pero no se puede abandonar lo nuestro, sobre todo con esa expresión tan teatral, tan arrolladora, tan pasional, tan perfecta, incluso con sus imperfecciones. Recomiéndame alguna obra que, además del Don Juan y algunos versos, debiéramos de releer de Zorrilla. ¿Qué hay que leer? Traidor, Inconfeso y Mártir es la gran obra que él mismo reconoce como su gran obra, su obra más perfecta, que se representa en los teatros, etc. Ahora está haciendo una dramatización en el Teatro Corsario. Luego siguen siendo muy válidas las leyendas. Y hay algo que cualquier persona debería conocer de Zorrilla, y hay que decirlo: los recuerdos del tiempo viejo. Los recuerdos del tiempo viejo son las memorias que escribió don José Zorrilla, ya mayor, y es la mejor memoria que se ha escrito en España en el siglo XIX. El Museo Casa Zorrilla de Valladolid es de los pocos lugares que muestran un contenido, un escenario y hasta el mismo aire que se respiró antaño con una clara autenticidad. Salones, alcobas, jardines y estancias formaron parte de la vida de José Zorrilla. Hoy nos ayudan a preservar su memoria y a conocer su obra. Es más, hay quien dice que la abuela de José Zorrilla, Nicolasa, se le aparecía cuando era niño vestida de verde, luciendo puños de encaje. Por ahí anda su retrato, demostrando que no eran fantasmas de la niñez del poeta. Algunos dicen que todavía se la ve. Antes de marcharnos, saludamos a la coordinadora del Bicentenario de José Zorrilla, Paz Artés, una mujer que conoce a fondo la trascendencia del personaje en su ciudad. Paz, no sé si será fácil o no, pero se puede hacer una síntesis de lo que está significando el Bicentenario de la obra y vida de José Zorrilla. Pues yo creo que los más academicistas están hablando de una relectura, pero yo creo que es un redescubrimiento del poeta y del personaje sobre todo. Yo creo que lo bonito está siendo redescubrir el personaje, más allá del Tenorio, y una vida trepidante, azarosa, magnífica, divertida, sorprendente. Entonces yo creo que lo que está consiguiendo el Bicentenario es que Valladolid se vuelva a enamorar de su poeta, no tanto de su mítico Don Juan, sino de Zorrilla, de Pepe, ¿no? ¿Con qué armas? ¿Con qué armas está consiguiendo? Pues yo creo que con cultura para todos los públicos. Y cuando digo para todos los públicos, para todo tipo de públicos. Hemos tenido de todo: teatro, música, conciertos, cine al aire libre, cine dentro, libros, publicaciones, talleres, visitas guiadas, visitas dramatizadas, teatro en la calle, espectáculos de calle. Ahora nos vamos con el Tenorio aficionado a Sevilla, los de Sevilla vienen para acá. Hemos visitado Granada, hemos visitado Toledo, tenemos pendiente abordar todavía el tema de Barcelona. Pero bueno, ¿cuánto cuesta una entrada a la casa de José Zorrilla? La visita a la casa de Zorrilla es siempre gratuita. Un personaje como José Zorrilla, que a buen seguro todos conocemos y conocéis, pero tal vez no lo suficiente. Cuando se realizan efemérides como la del Bicentenario de José Zorrilla, no es el invento de un nutrido grupo de eruditos o de una institución que le viene bien organizar algo. Es algo nuestro, nos pertenece, es parte de nuestra cultura. Lo que debemos es aprovecharlo. Y, por cierto, gratis. Abandonamos la huella de José Zorrilla, pero no su ciudad. Damos un salto en el tiempo, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, para viajar al siglo XVII, buscando
el monasterio de San Joaquín y Santa Ana. Diseñado por el arquitecto real Francisco Sabatini, es uno de los museos posiblemente más desconocidos de Castilla y León, a pesar de contar con 3 cuadros de Goya y la mejor obra del arquitecto real, además de obras de Ramón Bolleu, Gregorio Fernández y Pedro de Mena. Nos recibe el director del museo, Jesús Antonio del Río. Jesús, ¿cuántos años llevas ya vinculado al convento de San Joaquín y Santa Ana? Pues la nada despreciable cifra de 26 años aquí en esta institución museística. Supongo que durante estos 26 años el protagonismo del pintor Goya ha sido impresionante. Bueno, hablar de Francisco de Goya es hablar de todo un privilegio en materia pictórica. Es uno de los grandes maestros, es uno de los grandes pintores que ha dado la seña de identidad española. ¿Por qué Goya es tan importante en este museo y en este monasterio? Bueno, es tan importante porque, en primer lugar, son los 3 únicos óleos sobre lienzo que vamos a ver en Castilla y León, no solamente en Valladolid, sino en Castilla y León. Y aparte porque son los 3 cuadros los únicos que vamos a poder admirar en su propio contexto propiamente dicho. Hablamos de un museo. ¿Solo Goya? No, evidentemente hay unos elementos patrimoniales que configuran este museo realmente impresionantes. Desde el punto de vista arquitectónico, la iglesia con su configuración arquitectónica de Francisco Sabatini. Por otra parte, desde el punto de vista escultórico, tenemos obras tan relevantes como la Dolorosa de Pedro de Mena o el Cristo yacente de Gregorio Fernández, la colección de Niños Jesús, que es una de las más importantes que tenemos en España, pasando al ámbito textil, que hay una serie de ornamentos litúrgicos sagrados que configuran una de las colecciones más representativas que tenemos en todo el ámbito nacional, hasta llegar a un número aproximado de cerca de unas 2.000 piezas expuestas. Háblame de la comunidad de religiosas, de qué orden son, cómo llegan hasta aquí, de qué viven. Bueno, esta comunidad religiosa cisterciense parte sus orígenes en el 1161, en un pueblecito cerca de Carrión de los Condes, que se denomina Perales, que adquiere la fundación real. En el 1596 se trasladan a Valladolid. Gracias a tener esa configuración de Casa Real, solicitan a Francisco de Praves en el 1618 el levantamiento de un nuevo claustro. Pero lo hizo con tan mala suerte que a los pocos años el convento amenazaba ruina y, valiéndose de la categoría de la corona real, pues solicitan la reconstrucción de un nuevo monasterio. En aquel entonces Carlos III solicita a su arquitecto real, Francisco Sabatini, que realice la traza arquitectónica de este real monasterio. ¿Siempre estuvieron aquí? Efectivamente, siempre han estado aquí. Y es más, ha sido tan importante el calado de esta comunidad religiosa que de esta congregación, de este cenobio, salieron 13 fundaciones. Desde luego se entiende la sobriedad de esta arquitectura, donde en este mismo espacio hay 6 lienzos que tienen un protagonismo tremendo. Efectivamente, Javier. En esta iglesia, compaginando la obra pictórica de Francisco de Goya, está su cuñado e íntimo amigo Ramón Bolleu, que pinta San Benito, la Inmaculada entre San Francisco y San Antonio y Santa Escolástica. Igualmente, son de importancia sublime la obra de Francisco de Goya, que representan a San Bernardo curando a un tullido, la muerte de San José y Santa Luzgarda. Sin duda llama la atención, no solamente por ser un Goya, sino por el contenido, la muerte de San José. Estamos hablando de un personaje que aparece en los nacimientos, pero que rara vez hay una iconografía sobre él. El personaje de San José lo rescata una afamada Santa Teresa de Jesús, y aquí Goya hace una interpretación muy particular. Vamos a poder admirar que, aun pintándoles en su máximo apogeo pictórico, Goya utiliza un cromatismo realmente imperante, utiliza rojos, verdes, azules, amarillos, que se contrapone con lo que estamos viendo. Si nos fijamos bien en cada uno de los personajes que intervienen en ese lienzo,
aunque el cuadro se denomine Muerte de San José, ahí Goya pinta algo para él muy personal e íntimo, como es la muerte de su padre, porque si nos percatamos vamos a poder comprobar que la persona que está tumbada en la cama no es San José, sino el rostro del padre de Goya, que se llamaba José. Al fondo estaríamos viendo el rostro de la madre de Goya, de su madre en gracia, y de forma sobreimpresionada tenemos en un primer plano reflejo del propio elemento iconográfico de Goya. Abandonamos por un momento la compañía de Jesús del Río para volver a la iglesia. Nos espera el arquitecto Juan José Fernández, uno de los mayores expertos en arquitectura de Francisco Sabatini. Juan José, ¿cuánto tiempo ha pasado? Pues sí, ya 25 años, un cuarto de siglo. Un tiempecillo, sí. Y el título parece de una novela actual, El monasterio y el arquitecto del rey. Sí, la verdad es que era la intención. La novela está pendiente de salir, pero espero que antes de otros 25 años la pueda sacar. ¿Estamos en el feudo de Sabatini? Bueno, tanto como el feudo es una obra peculiar de Sabatini, ¿no? Su gran actividad se desarrolla en Madrid, en el entorno de Madrid y en las obras asociadas al rey, a la Casa Real, ¿no? A los sitios reales. Lo que pasa es que este es un monasterio de fundación real y por lo tanto es un encargo de la corona y sí, corresponde a una de sus funciones. ¿Quién fue Sabatini? Pues Sabatini fue un ingeniero militar que viene con Carlos III a España en una época peculiar, porque Fernando VI había fallecido, era el cuarto hermanastro de Carlos III, y había dejado una hacienda saneada y una corte en Madrid terriblemente sucia, ¿no? Y entonces Carlos VII de Nápoles se convierte en Carlos III de España y viene a España y viene con un grupo de gente, con un grupo de técnicos que trae de Nápoles a hacer reformas, a hacer las grandes reformas de la corte de Madrid. Y entre todas esas obras, la famosa Puerta de Alcalá. Entre ellos la más conocida, la Puerta de Alcalá es la obra más conocida de Francisco Sabatini, sí. Bueno, descríbeme la arquitectura de Sabatini, porque supongo que esto es una pequeña lección de arquitectura. Hombre, la iglesia de Santa Ana es una joya poco valorada en el entorno nacional, ¿no? Es una obra que corresponde a una idea, que es la idea de la perfección, que está asociada con la planta centralizada, y a un problema que es el de la funcionalidad, ¿no? Que la iglesia tenga el uso adecuado, ¿no? Con el convento. Los arquitectos denomináis la planta centralizada. Sí, Santa Ana es la evolución de la planta centralizada, ¿no? Sabatini se forma en Roma en el momento en que hay ya el principio del debate sobre el neoclasicismo, ¿no? Se forma con sus maestros son Luigi Vanvitelli y Fernando Fuga, y Fuga es el precursor del neoclasicismo, ¿no? De Vanvitelli, que es su suegro, aprende la gestión de obra, la decoración, el control total de las obras, ¿no? La minuciosidad. Entonces, no crea escuela Sabatini, no es un ideólogo, no hace grandes debates, no tiene seguidores. Tiene pocos amigos. Tiene muy pocos amigos, sí. Es un personaje antipático, pero es muy operativo, es muy ordenado, es muy limpio, es inteligente, es brillante, y en Santa Ana en la iglesia de Santa Ana hace una obra que alcanza casi la perfección en cuanto a su composición formal, en cuanto a su espacio. Lo de la luz es clave en una arquitectura como esta. La luz es fascinante, ¿no? Es fascinante. Él, en todos sus proyectos es muy curioso porque coloca la linterna, pero esta es la primera que ejecuta. Aparecen más obras de Sabatini, y entonces con la linterna central y los óculos que vemos conseguimos que exista una luz envolvente, ¿no? Pero no solamente la iglesia de Santa Ana, Sabatini diseña el conjunto monacal completo, el refectorio, las celdas y el resto de las dependencias del convento. Sí, pero lo que pasa es que habría que decir que es ingeniero militar, es sobrio, el que esté desornamentado, el que tenga poca ornamentación, forma parte de su formación, ¿no? Su formación práctica. No es tanto una decisión ideológica de voy a hacer un convento sobrio y ordenado, sino tiene que ser una cosa que funcione,
tipo cuartelario y que sea así. Entonces realmente hace el proyecto completo. Las celdas son sobrias, son celdas, sí, los claustros, los pasillos. Es todo amplio, espacioso, es proporcionado, bien iluminado, pero no hay nada de decoración. En muchas ocasiones conocemos los análisis y las opiniones de profesores de historia, de literatura o de arte sobre el Valladolid del 17 en adelante. Pero, ¿cuál es la opinión de un arquitecto? ¿La arquitectura vallisoletana de aquellos años tenía tanto relieve como nos cuentan? Bueno, cuando se hace el monasterio, Valladolid está de capa caída porque la corte se ha marchado a Madrid. Pero, sin embargo, hay una gran cantidad de obras, hay una solera de grandes edificios y palacios de calidad, ¿no? Entonces, ya la especulación sobre lo que ha pasado en el siglo XX es conocida en Valladolid y realmente no hemos cuidado en el siglo XX nuestro patrimonio. En la Escuela de Arquitectura se ponía como ejemplo de las ciudades más destruidas de Europa, precisamente por el tema de la especulación. ¿Interviene de alguna forma Sabatini a la hora de decorar con los cuadros que tan célebres han hecho a la iglesia de Santa Ana? No, el encargo se hace posterior. Cuando se cierra la obra, las monjas reclaman qué pasa con las pinturas, con la decoración. En Sabatini pretende que utilicen la decoración hay un intercambio de cartas que utilizan la decoración de la antigua iglesia, pero las monjas dicen que no es adecuada y tal. Total, que Sabatini es el que dice que hay que encargar realmente los lienzos, ¿no? Y entonces, como él era muy cuidadoso con el presupuesto, consigue cuadrar las cifras y entonces al final le sale creo que era 1.800.000 reales, lo que le sale toda la obra, ¿no? Destácame la importancia que tiene el contenido de este museo. Bueno, pues este museo tiene absolutamente obras fantásticas y extraordinarias. Desde el punto de vista pictórico, con cuadros de Goya y Vallejo, desde el punto de vista arquitectónico, con Sabatini, desde el punto de vista escultórico, con un paso procesional que sale en la Semana Santa de Gregorio Fernández, como es el que estoy haciendo, la Dolorosa de Pedro de Mena, la colección de ornamentos sagrados, los Niños Jesús, la Cera Napolitana, la orfebrería, es decir, abarca un amplio compendio de obras artísticas dignas de ser admiradas. ¿Cómo se entiende que con ese contenido que acabamos de comprobar, este museo no tiene una popularidad que se merece? Eso es una de las preguntas que yo siempre me he hecho, es decir, con todo ese contenido patrimonial que estamos exhibiendo, que estamos mostrando al público, no se puede entender cómo el número de visitantes está tan bajo. Hay que aplicar, no cabe duda, políticas de marketing, políticas actuariales para que se pueda conocer y difundir el contenido patrimonial que exhibe el Museo de San Joaquín y Santa Ana. Tal es así que el propio ministro dijo que era una de las perlas que había en Castilla y León y que tendría que ser mucho más conocido esta institución museística. Hasta aquí unas pinceladas solo de dos bonitas historias de Valladolid. Hemos apartado la niebla del tiempo para mostraros a un poeta romántico, José Zorrilla, y hemos abierto la cancela juntos de un museo olvidado que merece una visita junto a la misma casa de José Zorrilla. Pero eso lo dejo en vuestras manos. Y recordad que en este caso Zorrilla cambió las cosas porque sí fue profeta en su tierra. Esto dejó escrito. Nadie es profeta en su patria, fue proverbio popular. Hasta hoy que Valladolid va a desmentir el refrán: el tener muchos poetas es buena o mala señal. ¿Somos aves que auguramos progreso y prosperidad o pájaros que venimos detrás del vendaval? También os recordamos que podéis seguir disfrutando de historias como estas en el canal del YouTube de Castilla y León Televisión. Su revisión os permitirá conocer mejor esta tierra que es la vuestra y la mía. Hasta la próxima semana.